Una siguiente vulneración constitucional que creo que se ha producido porque el auto no me lo acaba de aclarar, es la vulneración del derecho de defensa por un proceso con todas las garantías y a la no discriminación por haberse denegado el sistema de traducción simultánea, si es que es así, para poder expresarse mis clientes en su lengua materna, que es el catalán. Yo expuse oralmente en esta sala y luego por escrito, en mi escrito de conclusiones, que me habían trasladado mis clientes el deseo de expresarse en catalán. No lo hacían con ninguna finalidad perturbadora de nada, sino como legítimo derecho de expresarse en su lengua materna. Los ciudadanos que no son de Cataluña y que tienen como lengua materna el castellano tienen una ventaja respecto a mis principales. Y no es ninguna tontería. A mí me cuesta también mucho más expresarme en castellano que en catalán porque llevo toda mi vida haciendo los informes en mi lengua materna. Yo hago un esfuerzo, lo estoy haciendo y lo voy a hacer durante todo el juicio, pero es que a mí no me piden 16 o 17 años de prisión. Y puedo hacerlo porque puedo equivocarme en las expresiones, pero es muy importante que los acusados puedan expresarse y que el tribunal aprecie precisamente lo que es la esencia del procedimiento penal, que es el principio de oralidad. Ciertamente el tribunal puede perfectamente garantizar ese derecho con una traducción consecutiva o sucesiva, estando una persona al lado, y ir traduciendo lo que se va diciendo. Pero con eso se pierde la espontaneidad. Pero ustedes mismos que son los que tienen que juzgar. Yo quiero que ustedes valoren los movimientos, las turbaciones, las expresiones. Se hace muy difícil poder tener una exposición más o menos razonada y espontánea de aquello que se le pueda preguntar por parte de las acusaciones o por las defensas o por el propio tribunal, si realmente tenemos que ir cada 3 o 4 minutos, ir parando y que una persona vaya traduciendo esto. Si el tribunal finalmente no acoge lo que yo he planteado respecto a la traducción simultánea, dejaré denunciado, como lo hago en este acto, el derecho vulnerado a su no discriminación.